Vamos a ver si hay por aquí una pala o un asadón, algo, cualquier cosa que sirva para acabar, dijo el médico. Llevaron con gran esfuerzo el cadáver al cercado interior. Lo dejaron en el suelo, entre la basura y las hojas caídas de los árboles. Ahora había que enterrarlo. Solo la mujer del médico conocía el estado en que se encontraba el muerto. La cara y el cráneo destrozados por la descarga, 3 orificios de bala en el cuello y en la parte del esternón. También sabía que en todo el edificio no encontrarían nada con lo que se pudiera abrir una sepultura. Después de recorrer el espacio que les había sido destinado, no halló más que una vara de hierro. Ayudará, pero no será suficiente. Había visto detrás de las ventanas cerradas del corredor que continuaba a lo largo del ala reservada a los posibles contagiados, más bajas de este lado de la cerca, rostros atemorizados de gente esperando su hora, el momento inevitable en que tendrán que decirles a los otros: me he quedado ciego, o cuando, si hubieran intentado ocultar lo sucedido, se denunciasen con un gesto equivocado, con un movimiento de cabeza en busca de una sombra. Un tropezón injustificado en quien tiene ojos. Todo esto lo sabía también el médico. La frase que había dicho formaba parte de la comedia pactada entre los dos. A partir de ahora ya podría decir la mujer: ¿y si pidiésemos a los soldados que nos traigan una pala? Buena idea, vamos a probar. Y todos se mostraron de acuerdo que sí, que era una buena idea. Solo la chica de las gafas oscuras se quedó en silencio, sin decir nada sobre la pala o el asadón. Su manera de hablar eran, por ahora, lágrimas y lamentos. Mm, tuve yo la culpa, lloraba. Y era verdad, no se podía negar. Pero también es cierto, si eso le sirve de consuelo, que si antes de cada acción pudiésemos prever todas sus consecuencias, no pusiésemos a pensar en ellas seriamente. Primero en las consecuencias inmediatas, después las probables, más tarde las posibles, luego las imaginables. No llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos. Los buenos y los malos resultados de nuestros dichos y obras se van distribuyendo, se supone que de forma bastante equilibrada y uniforme, por todos los días del futuro, incluyendo aquellos infinitos en los que ya no estaremos aquí para poder comprobarlo, para congratularnos o para pedir perdón. Hay quien dice que eso es la inmortalidad en la que tanto se habla. Lo será, pero este hombre está muerto y hay que enterrarlo. Fueron, pues, el médico y su mujer a parlamentar. La chica de las gafas oscuras, inconsolable, dijo que iba con ellos, por remordimiento de conciencia. Apenas estuvieron a la vista, en la entrada de la puerta, un soldado les gritó: ¡alto! Y como si temiera que la intimidación verbal, aunque enérgica, no fuera suficiente, disparó al aire. Asustados, retrocedieron buscando protección en las sombras del zaguán tras las gruesas maderas de la puerta abierta. Luego avanzó solo la mujer del médico. Desde donde estaba podía ver los movimientos del soldado y resguardarse a tiempo si fuese necesario. No tenemos con qué enterrar al muerto, dijo. Necesitamos una pala. En el portón, pero del lado opuesto a aquel donde había caído el ciego, apareció otro militar. Sargento era, pero no el de antes. ¿Qué quieren?, gritó. Necesitamos una pala o un asadón. No tenemos. Venga, fuera, lárguense. Tenemos que enterrar el cuerpo. Pues no lo entierren. Déjenlo pudrirse ahí. Si lo dejamos contaminar a la atmósfera, pues que la contamine y que os aproveche. La atmósfera no se está quieta. Tanto está aquí como va para donde estáis. La pertinencia de la argumentación obligó a reflexionar al militar. Había venido a sustituir al otro sargento que se quedó ciego y lo trasladaron al lugar donde estaban siendo concentrados los enfermos pertenecientes al ejército de tierra.
Ni qué decir tiene que la Marina y la aviación disponían cada uno de sus propias instalaciones, pero estas de menor tamaño e importancia por ser más reducidos sus efectivos. Tiene razón la mujer, reconsideró el sargento. En un caso como este no hay duda de que todas las precauciones son pocas. Como prevención, 2 soldados con máscaras antigas habían lanzado ya sobre la sangre 2 botellas de amoníaco, cuyos últimos vapores aún hacían lagrimear el personal e irritaban las mucosas de la garganta y de la nariz. Al fin, el sargento dijo: «Voy a ver si pueden arreglar». ¿Y la comida? La mujer del médico aprovechó la ocasión para recordarlo. «La comida aún no ha llegado». «Somos más de 50 solo en nuestra ala. Tenemos hambre. Lo que nos traen no es suficiente». «Eso de la comida no es cosa del ejército». «Pero alguien tendrá que remediar la situación. El gobierno se comprometió a alimentarnos». «Se acabó. Vuelva adentro. No quiero ver a nadie en la puerta». «El asadón. El asadón. El asadón», gritó aún la mujer del médico, pero el sargento se había retirado ya. Iba mediada la mañana cuando se oyó el altavoz de la sala. «Atención, atención. Los internos se alegraron creyendo que era el anuncio de la comida, pero no, se trataba de la pala. Que vengan alguien a recoger el asadón, pero nada de grupos». Por la posición y por la distancia en que se encontraba, más cerca del portón que de la escalera, debieron tirarla desde fuera. «No tengo que olvidar que estoy ciega», pensó la mujer del médico. «¿Dónde está?», preguntó. «Baja la escalera, ya te iré guiando», respondió el sargento. «Muy bien, sigue ahora andando en esta misma dirección. Así, así. Alto, ahora. Vuélvete un poco hacia la derecha. No, 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 a la izquierda. Menos, menos. Ok, ahora adelante. Si no te desvías, te darás de narices con ella. Caliente, 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 que te quemas, mierda. Ya. Te dije que no te desviases. Frío, frío, frío. Vas calentándote otra vez. Caliente, caliente. Cada vez más caliente. Ya está. Da. Ahora media vuelta. Y vuelvo a guiarte. No quiero que te quedes ahí como una burra en la noria, dando vueltas, y acabes junto al portón. «No te preocupes», pensó ella. «Iré desde aquí a la puerta en línea recta. A fin de cuentas es igual, aunque sospechase que no soy ciega. A mí qué me importa, no va a venir a buscarme». Se echó al asadón al hombro, como un viñador que va al trabajo, y se dirigió a la puerta sin desviarse un paso. «Mi sargento ve eso», exclamó uno de los soldados. «Para mí que esa tiene ojos». «Los ciegos aprenden muy rápido a orientarse», explicó convencido el sargento. Fue trabajoso abrir la tumba. La tierra estaba dura, apretada, había raíces a un palmo del suelo. Cavaron el taxista, los 2 policías y el primer ciego. Ante la muerte, lo que se esperara de la naturaleza es que los rencores pierdan su fuerza y su veneno. Cierto es que se dice que odio viejo no cansa, y de eso no falta pruebas en la literatura y en la vida. Pero esto, la verdad, no era realmente odio. Y de viejo no tenía nada, pues ¿qué vale el robo del coche al lado del muerto que lo había robado? Y menos en el mísero estado en que se encuentra, que no son precisos ojos para saber que esta cara no tiene nariz ni boca. Solo pudieron cavar 3 palmos. Si el muerto fuera gordo, le habría quedado asomando la barriga. Pero el ladrón era flaco, un auténtico palo de escoba. Y más aún después del ayuno de 3 días, cabrían en aquella tumba 2 como él. No hubo oraciones. Podríamos ponerle una cruz, recordó la chica de las gafas oscuras. Los remordimientos hablaron por ella, pero nadie tenía noticia de lo que el difunto pensaba en vida de tales historias de Dios y de la religión. Lo mejor era callar, si es que otro procedimiento tiene justificación ante la muerte. Además, tengas en consideración que hacer una cruz es algo mucho menos fácil de lo que parece, por no hablar del tiempo que iba a sostenerse. Con todos estos ciegos que no ven dónde ponen los pies, volvieron a la sala, en los sitios más frecuentados, salvo en el campo abierto como el cercado.
Ya no se pierde aquellos ciegos que con un brazo tendido hacia adelante y unos dedos moviéndose como antenas de insectos se llega a todas partes. Incluso es probable que los ciegos más dotados no tarden en desarrollar eso que llamamos visión frontal. La mujer del médico, por ejemplo, es asombroso cómo consigue moverse y orientarse por ese procedimiento entre aquel rompecabezas de salas, desvanes y corredores, cómo sabe doblar una esquina en el punto exacto, cómo se detiene ante una puerta y abre sin vacilar, cómo no tiene que ir contando las camas hasta llegar a la suya. Está sentada ahora en la cama del marido, habla con él muy bajito como de costumbre. Se ve que es gente de educación y tienen siempre algo que decir el uno al otro. No son como el otro matrimonio, el primer ciego y su mujer. Después de aquellas conmovedoras efusiones del reencuentro casi no han conversado, y es que en ellos probablemente ha podido más la tristeza de la hora que el amor de antes. Con el tiempo se acostumbrarán. ¿Quién no se cansa de repetir que tiene hambre? Es el niño estrábico, pese a que la chica de las gafas oscuras se quita prácticamente la comida de la boca para dársela a él. Hace muchas horas que el mozalbete no pregunta por su madre, pero seguro que volverá a echarla de menos después de haber comido, cuando el cuerpo se encuentre liberado de servidumbres brutales y egoístas que resultan de la simple pero imperiosa necesidad de mantenerse. Sería por causa de lo ocurrido de madrugada o por motivos ajenos a nuestra voluntad. La verdad es que no habían llegado las cajas con el desayuno. Ahora se aproxima la hora de comer. Es ya la 1 en el reloj que la mujer del médico acaba de consultar a hurtadillas. No es, pues, extraño que la impaciencia de los jugos gástricos haya empujado a unos cuantos ciegos, tanto de esta como de la otra sala, a esperar en el zaguán la llegada de la comida, y esto por dos excelentes razones: la pública de unos, porque así se ganarían tiempo, y la reservada de otros, porque sabido es que quien llega primero mejor se sirve. En total, no serán menos de 10 los ciegos atentos al ruido que hará el portón enrejado al ser abierto, a los pasos de los soldados que han de traer las benditas cajas, a su vez temerosos de una súbita ceguera que pudiese resultar de la proximidad inmediata de los ciegos que esperaban en el zaguán. Los contaminados del ala izquierda no se atreven a salir, pero algunos de ellos atisban por la rendijilla de la puerta ansiosos de que les llegue su turno. Fue pasando el tiempo. Cansados de esperar, algunos ciegos se han sentado en el suelo. Más tarde 2 o 3 regresaron a las salas. Fue poco después cuando se oyó el rechinar inconfundible del portón. Excitados, los ciegos atropellándose empezaron a moverse hacia donde, por los ruidos de fuera, calculaban que estaba la puerta, pero de súbito, presos de una vaga inquietud que no tendrían tiempo de definir y explicar, se detuvieron y luego confusamente retrocedieron, justo cuando empezaron a oír con nitidez los pasos de los soldados que traían la comida y de la escolta armada que los acompañaba. Aún, bajo la impresión causada por el trágico suceso de la noche, los soldados que llevaban las cajas habían acordado que no las dejarían junto a las puertas que daban a las alas, como más o menos hacían antes, sino que las dejarían en el zaguán. Que esa gente se las arregle como pueda, dijeron. La ofuscación producida por la intensa luz del exterior y la transmisión brusca a la penumbra del zaguán les impidió, en el primer momento, ver el grupo de ciegos. Los vieron luego, inmediatamente. Soltando gritos de terror, tiraron las cajas al suelo y salieron como locos por la puerta afuera. Los 2 soldados de escolta que esperaban en el descansillo reaccionaron ejemplarmente ante el peligro, dominando, solo Dios sabe cómo, el miedo legítimo que sentían. Avanzaron hasta el umbral de la puerta y vaciaron sus cargadores. Empezaron los ciegos a caer unos sobre otros, y al caer seguían recibiendo en el cuerpo balas que ya era un puro despilfarro de munición. Fue todo tan increíblemente lento, un cuerpo, otro cuerpo, que parecían que nunca acabarían de caer, como se ve a veces en las películas y en la televisión. Si los soldados tuvieran que dar cuenta del uso de las balas que disparan, estos podrían jurar sobre la bandera que actuaron en legítima defensa y, por añadidura, en defensa también de sus compañeros desarmados que iban en misión humanitaria y de repente se vieron amenazados por un grupo de ciegos numéricamente superior. Retrocedieron, corriendo desatinadamente hacia el portón, cubiertos por los fusiles que los otros soldados del piquete, trémulos, apuntaban entre la reja, como si los ciegos que quedaban vivos estuvieran a punto de hacer una salida vengadora. Lívido, uno de los que habían disparado decía: «Yo no vuelvo ahí adentro ni aunque me maten».
y realmente no volvió. Bruscamente, aquel mismo día, caída ya la tarde a la hora de arriar, Bandera pasó a ser un ciego más entre los ciegos y de algo le valió ser de la tropa, porque si no habría tenido que quedarse allí haciendo compañía a los ciegos paisanos, colegas de aquellos a los que había acribillado, y Dios sabe cómo lo recibirían. El sargento dijo: mejor sería dejarlos morir de hambre, muerto el perro se acabó la rabia. Como sabemos, no falta por ahí quien haya dicho y pensado esto muchas veces. Afortunadamente, un resto precioso de sentido humanitario les hacía y le hizo decir a este: a partir de hoy dejamos las cajas a medio camino. Que vengan ellos a buscarlas. Estaremos atentos y al menor movimiento sospechoso, fuego con ellos. Se dirigió al puesto de mando, tomó el micrófono y, juntando las palabras lo mejor que pudo, recurriendo al recuerdo de las otras semejantes oídas en ocasiones más o menos parecidas, dijo: el ejército lamenta vivamente haberse visto obligado a reprimir por las armas un movimiento sedicioso responsable de una situación de riesgo inminente, cuya culpa directa o indirecta en modo alguno puede hacerse recaer sobre las Fuerzas Armadas. Se advierte en consecuencia que a partir de hoy los internos recogerán la comida fuera del edificio. Quedan advertidos que sufrirán las consecuencias de cualquier tentativa de alteración del orden, como ha acontecido ahora y como aconteció la pasada noche. Hizo una pausa, sin saber muy bien cómo tenía que terminar. Había olvidado las palabras adecuadas, que las sabía sin duda, y no hizo más que repetir: no hemos tenido la culpa, no hemos tenido la culpa. Dentro del edificio, el estruendo de los disparos con resonancia ensordecedora en el espacio limitado del zaguán habían causado pavor. En los primeros momentos se creyó que los soldados iban a irrumpir en las salas barriendo a balazos todo lo que encontraran en su camino, que el gobierno había cambiado de idea, optando por la liquidación física en masa. Hubo quien se metió debajo de la cama, algunos de puro miedo, no se movieron pensando que era mejor no hacerlo. Para poca salud, más vale ninguna. Si hay que acabar, que sea rápido. Los primeros en reaccionar fueron los contagiados. Al oír los disparos huyeron, pero luego el silencio los alentó a volver. Se acercaron de nuevo a la puerta que daba acceso al zaguán. Vieron los cuerpos amontonados, la sangre sinuosa arrastrándose lentamente por las losas como si estuviesen vivas, y las cajas de la comida. El hambre los empujó hacia afuera. Allí estaba el ansiado alimento. Verdad es que iba destinado a los ciegos, que luego traerían el que les correspondía a ellos, de acuerdo con el reglamento. Pero a la mierda el reglamento, nadie nos ve, y vela que va adelante alumbra por dos. Ya lo dijeron los antiguos de todo tiempo y lugar, y los antiguos no eran lerdos. No obstante, el hambre solo tuvo fuerza suficiente para hacerles avanzar 3 pasos. La razón se interpuso y les advirtió que el peligro acecha a los imprudentes. En aquellos cuerpos sin vida, sobre todo en la sangre, ¿quién podría saber qué vapores, qué emanaciones, qué venenosos miasmas estarían desprendiéndose ya de la carne destrozada de los ciegos? Están muertos, no pueden hacernos nada, dijo alguien. La intención era tranquilizarse a sí mismo y a los otros, pero fue peor el remedio. Era verdad que los ciegos estaban muertos, que no podían moverse. Fijaos, ni se mueven ni respiran. Pero ¿quién nos dice que esta ceguera blanca no será precisamente un mal del espíritu? Y si lo es, partamos de esta hipótesis. Los espíritus de aquellos ciegos nunca habrían estado tan sueltos como ahora, fuera de los cuerpos y por tanto libres de hacer lo que quiera, sobre todo el mal que, como es de conocimiento general, siempre ha sido lo más fácil de hacer. Pero las cajas de comida allí expuestas atraían irresistiblemente sus ojos. Son de este calibre las razones del estómago, que no atienden a nada, aunque sea para su bien. De una de las cajas se derramaba un líquido blanco que se iba acercando lentamente al charco de sangre. Tiene todos los visos de ser leche, es un color que no engaña. Más valerosos o más fatalistas, que no siempre es fácil la distinción de los contagiados, avanzaron, y estaban ya casi tocando con sus manos golosas la primera caja, cuando en el vano de la puerta que daba al ala de los ciegos aparecieron unas cuantas personas. ¿Puede tanto la imaginación, y en circunstancias mórbidas como esta parece que lo puede todo?
que para aquellos dos que habían ido de avanzada fue como si los muertos de repente se hubieran levantado del suelo, tan ciegos como antes, ahora, pero mucho más dañinos porque sin duda estaría incitándoles el espíritu de venganza. Retrocedieron prudentemente en silencio hasta la entrada de su sección. Podía ser que los ciegos comenzasen a ocuparse de los muertos, que eso era lo que mandaba la caridad y el respeto. O, si no, que dejaran allí, por no haberla visto, alguna de las cajas, por pequeña que fuese, que realmente los contagiados no eran muchos. Quizá la mejor solución fuese esta: pedirles: por favor, tengan compasión, dejen al menos una cajita para nosotros, puede que no traigan más comida hoy, después de lo que ha sucedido. Los ciegos se movían como ciegos que eran, a tientas, tropezando, arrastrando los pies. No obstante, como si estuviesen organizados, supieron distribuir las tareas eficazmente. Algunos de ellos, resbalando en la sangre pegajosa y en la leche, empezaron de inmediato a retirar y transportar los cadáveres hacia el cercado. Otros se ocuparon de las cajas una a una, los ocho que habían sido arrojadas al suelo por los soldados. Entre los ciegos se encontraba una mujer que daba la impresión de estar al mismo tiempo en todas partes, ayudando a cargar, haciendo como si guiara a los hombres, cosa evidentemente imposible para una ciega, y fuese por casualidad o a propósito. Más de una vez volvió la cara hacia el ala de los contagiados, como si lo pudiera ver o notase su presencia. En poco tiempo, el zaguán quedó vacío, sin más señal que la mancha grande de sangre y otra pequeña rozando la blanca de la leche derramada. Aparte de esto, solo las huellas cruzadas de los pies, pisadas rojas o simplemente húmedas. Los contagiados cerraron resignadamente la puerta y fueron en busca de las migajas. Era tanto el desaliento que uno de ellos llegó a decir, y esto muestra bien lo desesperados que estaban: si vamos a quedarnos ciegos, si ese es nuestro destino, mejor sería irnos ya a la otra parte. Al menos tendríamos que comer. Es posible que los soldados traigan todavía lo nuestro, dijo alguien. ¿Ha hecho usted el servicio militar?, preguntó otro. No, ya me lo parecía. Teniendo en cuenta que los muertos pertenecían a una y otra sala, se reunieron los ocupantes de la primera y de la segunda con la finalidad de decidir si comían primero y enterraban a los cadáveres después, o lo contrario. Nadie parecía tener interés en saber quiénes eran los muertos. 5 de ellos se tuvieron en la sala segunda, no se sabe si ya se conocían de antes o de caso que no, si tuvieran tiempo y disposición para presentarse unos a otros e intercambiar quejas y desahogos. La mujer del médico no recordaba haberlos visto cuando llegaron. A los otros 4, sí, a esos los conocía, habían dormido con ella, por así decirlo, bajo el mismo techo, aunque de uno no supiera más que eso. ¿Y cómo podría saberlo? Un hombre que se respeta no va a ponerse a hablar de asuntos íntimos en la primera persona. A la primera persona que aparezca. Decir que había estado en el cuarto de un hotel haciendo el amor con una chica de gafas oscuras, la cual a su vez sí es de esta de quien se trata, ni se la pasa por la cabeza que estuvo y está tan cerca de quien le hizo ver todo blanco. Los otros muertos eran el taxista y los 2 policías, 3 hombres robustos capaces de cuidar de sí mismos y cuyas profesiones consistían, aunque en distinto modo, de cuidar de los otros. Y ahí están, cegados cruelmente en la fuerza de la vida, esperando que les den destino. Van a tener que esperar a que estos acaben de comer, y no por causa del acostumbrado egoísmo de los vivos, sino porque alguien recordó sensatamente que enterrar 9 cuerpos en aquel suelo duro y con un solo asadón era trabajo que duraría al menos hasta la hora de la cena. Y como no sería admisible que los voluntarios dotados de buenos sentimientos estuvieran trabajando mientras los otros se llenaban la barriga, se decidió dejar a los muertos para después. La comida venía en raciones individuales y era, en consecuencia, fácil de distribuir. Toma tú, hasta que se acababa. Pero la ansiedad de unos cuantos ciegos menos sensatos vino a complicar lo que en circunstancias normales habría sido cómodo, aunque un maduro y sereno juicio nos aconseje admitir que los excesos que se dieron tuvieron cierta razón de ser. Bastará recordar, por ejemplo, que al principio no se podía saber si la comida iba a llegar para todos. Verdad es que cualquiera comprenderá que no es fácil contar ciegos ni repartir raciones sin ojos que los puedan ver, a ellos y a ellas. Añádase que alguno ocupante de la
de la segunda sala, con una falta de honradez más que censurable, quisieron convencer a los otros de que su número era mayor del que realmente era. Menos mal que para eso estaba allí, como siempre, la mujer del médico. Algunas palabras dichas a tiempo valen más que un discurso que agravaría la difícil situación. Malintencionados y rastreros fueron también aquellos que no solo intentaron, sino que consiguieron recibir comida 2 veces. La mujer del médico se dio cuenta del acto censurable, pero creyó prudente no denunciar el abuso. No quería ni pensar en las consecuencias que resultarían de la revelación de que no estaba ciega. Lo mínimo que le podría ocurrir sería verse convertida en sierva de todos, y lo máximo, tal vez, sería convertirse en esclava de algunos. La idea, de la que se había hablado al principio, de nombrar un responsable de sala, podría ayudar a resolver esos aprietos y otros por desgracia aún peores, a condición sin embargo de que la autoridad de ese responsable, ciertamente frágil, ciertamente precaria, ciertamente puesta en causa en cada momento, fuera claramente ejercida en bien de todos y como tal reconocida por la mayoría. Si no lo conseguimos, pensó, acabaremos por matarnos aquí unos a otros. Se prometió a sí misma hablar de estos delicados asuntos con el marido y continuó repartiendo las raciones. Unos por indolencia, otros por tener el estómago delicado, a nadie le apeteció ejercer el oficio de enterrador después de comer. Cuando el médico, que por su profesión se consideraba más obligado que los otros, dijo de mala gana: bueno, vamos a enterrar a estos, no se presentó ni un solo voluntario. Tendidos en las camas, los ciegos solo querían que les dejasen hacer tranquilamente la breve digestión. Algunos se quedaron dormidos inmediatamente, cosa que no era de extrañar. Después de los sustos y sobresaltos por los que habían pasado, y el cuerpo, pese a estar tan parcamente alimentado, se abandonaba al relajamiento de la química digestiva. Más tarde, cerca ya del crepúsculo, cuando las lámparas mortecinas parecieron ganar alguna fuerza por la progresiva disminución de la luz natural, mostrando así también los débiles que eran y lo poco que servían, el médico, acompañado de su mujer, convenció a 2 hombres de su sala para que los acompañaran al cercado, aunque solo fuera, dijo, para hacer balance del trabajo que debería ser hecho, y para separar los cuerpos ya rígidos, una vez decidido que cada sala enterrarán a los suyos. La ventaja de que gozaban estos ciegos era la de algo que podría llamarse ilusión de la luz. Realmente igual les daba que fuera de día o de noche, crepúsculo matutino o vespertino, silente madrugada o rumorosa hora meridiana, los ciegos siempre estaban rodeados de una blancura resplandeciente, como el sol dentro de la niebla, para estos. La ceguera no era vivir banalmente rodeado de tinieblas, sino en el interior de una gloria luminosa. Cuando el médico cometió el desliz de decir que iban a separar los cuerpos, el primer ciego, que era uno de los que concordaran ayudarle, quiso que le explicase cómo iban a reconocerlos. Pregunta lógica la del ciego, que desconcertó al doctor. Esta vez, la mujer pensó que no tenía que acudir en su auxilio porque se denunciaría si lo hiciese. El médico salió airosamente de la dificultad por el método radical del paso adelante, es decir, reconociendo el error. 1. Dijo en el tono de quien se ríe de sí mismo. Se acostumbra tanto a tener ojos que cree que los puede utilizar incluso cuando no le sirven para nada. De hecho, solo sabemos que hay aquí 4 de los nuestros, el taxista, los 2 policías y otros que estaban también con nosotros. La solución es, por tanto, coger al azar 4 de estos cuerpos, enterrarlos como se debe y así cumplimos con nuestra obligación. El primer ciego se mostró de acuerdo, su compañero también, y de nuevo relevándose empezaron a caber las tumbas. No sabrían estos auxiliares, como ciegos que eran, que los cadáveres enterrados sin excepción habían sido precisamente aquellos de los que hablaron, y no será preciso decir cómo trabajó aquí lo que parece al azar. La mano del médico, guiada por la mano de la mujer, tocaba una pierna o un brazo y decía «este». Cuando ya estaban enterrados 2 cuerpos, aparecieron al fin, procedentes de la sala, 3 hombres dispuestos a ayudar. Es probable que no se ofrecieran si alguien les hubiera dicho que ya era noche cerrada. Psicológicamente, incluso estando ciego un hombre, hay que reconocer que existe una gran diferencia entre cavar sepulturas a la luz del día y después de la caída del sol. En el momento en que entraban en la sala, sudados, sucios de tierra, llevando aún en las narices el primer hedor dulzón de la corrupción repetía el altavoz las instrucciones consabidas. No hubo ninguna referencia a lo que había pasado, no se habló de tiros ni de muertos a quemarropa.
Avisos como aquel de abandonar el edificio sin previa autorización significará la muerte inmediata, o los internos enterrarán sin formalidades el cadáver en el cercado, cobraban ahora, gracias a la dura experiencia de la vida, maestra suprema en todas las disciplinas, pleno sentido. Mientras aquel que prometía cajas de comida 3 veces al día resultaba grotesco, sarcasmo o ironía aún más difícil de soportar. Cuando la voz cayó, el médico, solo porque empezaba a conocer los rincones de la casa, fue hasta la puerta de la otra sala para informar: los nuestros están enterrados ya. Si enterraron a unos, también podían haber enterrado a los otros, respondió desde dentro una voz de hombre. Lo acordado fue que cada sala enterraría a sus muertos. Nosotros contamos 4 y los enterramos. Está bien, mañana enterraremos a los de aquí, dijo otra voz masculina, y luego, cambiando de tono, preguntó: ¿no ha llegado más comida? No respondió el médico, pero el altavoz dijo que llegaría comida 3 veces al día. Dudo que cumplan la promesa. Entonces habrá que racionar los alimentos que vayan llegando, dijo una voz de mujer. Parece una buena idea. Si quieren, hablamos mañana. De acuerdo, dijo la mujer. Ya se retiraba el médico cuando oyó la voz del hombre que había hablado primero. A ver quién manda aquí. Y se paró aguardando a que alguien respondiera. Lo hizo la misma voz femenina. Si no nos organizamos en serio, va a mandar aquí el hambre y el miedo, como si no fuera vergüenza bastante que no haya ido nadie con ellos a enterrar a los muertos. ¿Y por qué no los entierras tú, ya que eres tan lista y hablas tan bien? Sola no puedo, pero estoy dispuesta a ayudar. Mejor no discutir, intervino la segunda voz de hombre. Mañana por la mañana trataremos de eso. El médico suspiró. La convivencia iba a ser difícil. Se dirigía ya a la sala cuando sintió una fuerte urgencia de evacuar. Desde el sitio donde se encontraba no tenía seguridad de dar con las letrinas, pero decidió aventurarse. Esperaba que alguien se hubiera acordado de llevar el papel higiénico que trajeron con las cajas de comida. Se equivocó 2 veces de camino, angustiado porque apretaba la necesidad cada vez más y ya estaba en las últimas cuando por fin pudo bajarse los pantalones y ponerse en cuclillas sobre el agujero. Le asfixiaba el hedor. Tenía la impresión de haber pisado una pasta blanda, los excrementos de alguien que no acertó con el agujero o que había decidido aliviarse sin más. Intentó imaginar cómo sería el lugar donde se encontraba. Para él era todo blanco, luminoso, resplandeciente. Lo eran las paredes y el suelo, que no podía ver, y absurdamente concluyó que la luz y la blancura allí olían mal. Nos volveremos locos de error, pensó. Luego quiso limpiarse, pero no había papel. Palpó la pared detrás de él, donde podrían estar los soportes de los rollos o los clavos en los que, a falta de algo mejor, habrían sujetado algunos papeles cualquiera. Nada. Se sintió desgraciado a más no poder, allí con las piernas arqueadas, amparando los pantalones que rozaban el suelo repugnante. Ciego, 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 y sin poder dominarse, empezó a llorar en silencio. Tanteando, dio algunos pasos hasta que resbaló y se golpeó contra la pared de enfrente. Extendió un brazo y extendió el otro. Al fin, dio con una puerta. Oyó los pasos arrastrados de alguien que debía de andar también buscando los retretes y tropezaba. ¿Dónde estará esa mierda?, murmuraba con voz neutra, como si en el fondo nada le importase saberlo. Pasó a 2 palmos del médico sin percibirse de su presencia, pero no tenía importancia la situación. No llegó a resultar indecente. Podría hacerlo, realmente. Un hombre con aquella pinta descompuesto, pero en último instante movido por un desconcertante sentimiento de pudor. El médico se había subido los pantalones. Luego, cuando pensó que no había nadie, volvió a bajárselos. Demasiado tarde. Estaba sucio como no recordaba haberlo estado nunca en su vida. Hay muchas maneras de convertirse en un animal, pensó, y esta es solo la primera. Pero no se podía quejar mucho. Aún tenía a alguien a quien no le importaba limpiarlo. Tumbados en los camastros, los ciegos esperaban que el sueño se compadeciera de su tristeza, discretamente, como si hubiera peligro de que los otros pudieran ver el mísero espectáculo. La mujer del médico ayudó al marido a asearse lo mejor posible. Había ahora un silencio dolorido de hospital, cuando los enfermos duermen y sufren durmiendo. Sentada, lúcida, la mujer del médico miraba las camas, los bultos sombríos, la palidez fija de un rostro, un brazo que se movía en sueños.
Se preguntaba si alguna vez se quedaría ciega como ellos. ¿Qué razones inexplicables la habrían preservado hasta ahora? Con un gesto fatigado se llevó las manos a la cara para apartar el pelo y pensó, vamos todos a oler mal. En aquel momento empezaron a oírse unos suspiros, unos gemidos, unos jadeos, primero sofocados, murmullos que parecían palabras, que debían de serlo, pero cuyo significado se perdía en un crescendo que le iba convirtiendo en sonido ronco, en grito y al fin en estertor. Alguien protestó desde el fondo de la sala. ¡Puercos! ¡Son como cerdos! No eran puercos, solo un hombre ciego y una mujer ciega que probablemente nunca sabrían uno del otro más que esto.